La mansión estaba en completo silencio aquella noche. Las luces tenues iluminaban los pasillos de mármol y el reloj marcaba las 11:47 p.m. cuando Alejandro Rivas, uno de los millonarios más influyentes de la ciudad, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Durante semanas, algo no le cuadraba. Pequeños detalles, cosas fuera de lugar, objetos que no recordaba haber movido. No era el dinero, eso le sobraba, era la confianza. Y en su mundo, la confianza valía más que cualquier fortuna. Su empleada doméstica, Lucía, llevaba trabajando en la casa más de un año. Siempre puntual, siempre respetuosa, aparentemente perfecta. Pero Alejandro había aprendido algo en la vida. Las apariencias engañan. Esa noche decidió comprobarlo. Se recostó en su cama, dejó la puerta entreabierta y fingió estar profundamente dormido. Su respiración era lenta, controlada, sus ojos cerrados, pero su mente completamente despierta. Pasaron los minutos. El silencio pesaba, hasta que un leve crujido rompió la calma. La puerta se abrió lentamente. Era ella, Lucía. Entró con pasos suaves, casi imperceptibles. Miró hacia la cama, comprobando si el millonario seguía dormido. Alejandro mantuvo la respiración estable, ni un movimiento. Ella avanzó, pero no hacia los objetos de valor, no hacia la caja fuerte. Eso fue lo primero que sorprendió a Alejandro. Lucía caminó directamente hacia la mesa, donde había un sobre con dinero en efectivo. Era una trampa. Alejandro lo había dejado ahí a propósito. Cualquiera con malas intenciones lo habría tomado. Pero Lucía no lo tocó. Se quedó quieta, mirando el sobre, durante unos segundos que parecieron eternos. Y entonces hizo algo inesperado. Lo empujó ligeramente como si quisiera alejarlo de sí misma. Alejandro, desde la cama, sintió una pequeña grieta en sus sospechas. Pero lo que vino después lo dejó completamente helado. Lucía sacó algo de su bolsillo, un pequeño teléfono, y empezó a grabar. «Hoy tampoco voy a tocar nada, aunque lo necesite», susurró. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Lucía continuó. «Dios sabe que necesito ese dinero, pero no puedo fallar. No aquí, no con él». Alejandro ya no estaba sospechando, ahora estaba confundido. Lucía no era una ladrona. Pero entonces, ¿por qué estaba grabando? La tensión crecía, y de repente, Lucía giró la cabeza, directamente hacia la cama. Por un segundo, parecía que sabía. Alejandro se quedó completamente inmóvil. El silencio volvió, pero ahora era mucho más pesado. Alejandro esperó unos segundos más antes de reaccionar. Pero ya no podía seguir fingiendo. «¿Qué estás haciendo?». La voz rompió el silencio como un disparo. Lucía se congeló. El teléfono cayó de sus manos. Sus ojos se abrieron llenos de miedo. «Señor, yo puedo explicarlo». Alejandro se levantó lentamente de la cama, observándola con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Más te vale». Lucía tragó saliva. Sus manos temblaban, pero decidió decir la verdad. «Estoy documentando cada noche porque necesito demostrar que soy honesta». Alejandro frunció el ceño. ¿Demostrar? ¿A quién? Lucía dudó, pero respondió. «A una empresa, de seguridad. Estoy aplicando para un trabajo mejor, pero necesitan pruebas reales de integridad. Nadie confía solo en palabras». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Alejandro no esperaba eso. ¿Y el dinero? Lucía bajó la mirada. «Mi madre está enferma. Necesito el dinero, pero si fallo una sola vez, pierdo la oportunidad de ese trabajo».
Alejandro sintió algo que no sentía hace mucho tiempo. Respeto. Real. Genuino. Durante años había visto personas mentir, robar, manipular, por mucho menos. Pero esa mujer estaba luchando contra su propia necesidad y ganando. Alejandro caminó lentamente hacia la mesa, tomó el sobre y se lo ofreció. Lucía retrocedió. No, no puedo. No es una prueba, dijo Alejandro con firmeza. Es una recompensa. Lucía no pudo contener las lágrimas. Pero Alejandro no había terminado. Y desde mañana ya no trabajas como empleada. Lucía levantó la mirada confundida. Entonces, ¿estoy despedida? Alejandro negó con una leve sonrisa. No, estás ascendida. Pausa. Necesito a alguien que cuide mis negocios, a alguien en quien realmente pueda confiar. Lucía no podía creerlo. ¿Yo? Sí, porque en un mundo lleno de gente que toma cuando nadie mira, tú hiciste lo correcto cuando pensabas que nadie te veía. El silencio se rompió, pero esta vez con algo diferente. Esperanza. El amanecer llegó diferente a aquella mañana. No era solo la luz entrando por los enormes ventanales de la mansión, era la sensación de que algo había cambiado para siempre. Lucía no durmió en toda la noche. Las palabras de Alejandro seguían repitiéndose en su mente. Estás ascendida. Parecía un sueño, uno de esos que desaparecen al abrir los ojos. Pero no, era real. Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina privada, observando la ciudad desde lo alto. En sus manos tenía el pequeño teléfono que Lucía había dejado caer la noche anterior. No había dormido. Había pasado horas viendo cada uno de los videos. Noche tras noche, día tras día, siempre lo mismo. Lucía entrando, mirando el dinero, dudando y eligiendo hacer lo correcto. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Esto no se ve todos los días, murmuró. Pero algo dentro de él no terminaba de encajar, porque en su mundo la confianza absoluta no existía. Solo pruebas más profundas, más duras, más peligrosas. Y entonces tomó una decisión. Si Lucía iba a formar parte de su círculo, tendría que superar una última prueba, la más difícil de todas. Horas después, Lucía fue llamada a la oficina. Sus pasos eran inseguros. Su corazón latía con fuerza. Nunca había estado en esa parte de la casa. Era otro mundo, minimalista, elegante, frío. Alejandro estaba de pie, de espaldas. «Siéntate», dijo sin girarse. Lucía obedeció. El silencio llenó la habitación. «Lo que hiciste anoche fue impresionante». Lucía bajó la mirada. «Solo hice lo correcto». Alejandro finalmente se giró. Sus ojos eran serios. «Eso es exactamente lo que necesito». Pausa. «Pero este nuevo rol no es fácil. No se trata de limpiar casas. Se trata de manejar decisiones, dinero, secretos». Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Secretos? Alejandro caminó lentamente hacia ella. «Quiero que manejes una transferencia». Sacó un maletín negro y lo colocó sobre la mesa. Lo abrió. Dentro había una enorme cantidad de dinero. Lucía se quedó sin aire. «Este dinero debes entregarlo hoy, sin preguntas». El ambiente se volvió pesado. «¿A quién?» Alejandro cerró el maletín. «Eso no importa». Silencio. Lucía sintió algo extraño, una incomodidad, una alarma interna. ¿Es legal? La pregunta salió casi sin pensar.
Alejandro la observó fijamente. Ese momento era la verdadera prueba. «Confía en mí», respondió. Pero Lucía no se movió. Su mente empezó a correr. Su madre enferma, la necesidad, la oportunidad de su vida. Todo estaba frente a ella. Solo tenía que aceptar. Pero algo dentro de ella no estaba en paz. «No puedo», dijo finalmente. La habitación quedó en silencio absoluto. Alejandro no reaccionó de inmediato. «¿Qué dijiste?» Lucía respiró profundo. «No puedo aceptar algo que no entiendo, ni algo que podría estar mal». El aire se volvió denso, pesado. «Podrías perderlo todo», advirtió Alejandro. «Lo sé». Sus ojos temblaban, pero su voz no. «Pero prefiero perder una oportunidad que perder mi integridad». El silencio se extendió durante algunos segundos, segundos que parecían eternos. Y entonces, Alejandro sonrió. Por primera vez, una sonrisa real. «Perfecto». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Qué?» Alejandro empujó el maletín hacia atrás. Esa era la prueba. Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Prueba? La última. Alejandro se sentó frente a ella. Muchos pasan la primera, pocos pasan la segunda, pero casi nadie pasa esta. Lucía no podía creerlo. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. «A partir de hoy, no solo trabajas para mí, eres parte de mi círculo de confianza». Pero justo cuando todo parecía terminar, el teléfono de Alejandro sonó. Su expresión cambió inmediatamente. Seria, tensa. Respondió. «¿Qué pasó?» Silencio. Lucía observaba. El ambiente había cambiado. ¿Cómo que desapareció? El corazón de Lucía se aceleró. Alejandro caminó hacia la ventana. «Encuéntrenlo ahora». Colgó. Se giró lentamente, y por primera vez, Lucía vio preocupación real en sus ojos. «Tenemos un problema», dijo. Pausa. Alguien sí ha estado robando. El silencio volvió, pero esta vez era el inicio de algo mucho más grande, mucho más peligroso. Y sin saberlo, Lucía acababa de entrar en un juego del que ya no podía salir. El amanecer llegó diferente a aquella mañana. No era solo la luz entrando por los enormes ventanales de la mansión. Era la sensación de que algo había cambiado para siempre. Lucía no durmió en toda la noche. Las palabras de Alejandro seguían repitiéndose en su mente. «Estás ascendida». Parecía un sueño, uno de esos que desaparecen al abrir los ojos. Pero no, era real. Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina privada, observando la ciudad desde lo alto. En sus manos tenía el pequeño teléfono que Lucía había dejado caer la noche anterior. No había dormido. Había pasado horas viendo cada uno de los videos. Noche tras noche, día tras día. Siempre lo mismo. Lucía entrando, mirando el dinero, dudando y eligiendo hacer lo correcto. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. «Esto no se ve todos los días», murmuró. Pero algo dentro de él no terminaba de encajar, porque en su mundo la confianza absoluta no existía, solo pruebas más profundas, más duras, más peligrosas. Y entonces tomó una decisión. Si Lucía iba a formar parte de su círculo, tendría que superar una última prueba, la más difícil de todas. Horas después, Lucía fue llamada a la oficina. Sus pasos eran inseguros, su corazón latía con fuerza. Nunca había estado en esa parte de la casa. Era otro mundo, minimalista, elegante, frío. Alejandro estaba de pie, de espaldas. «Siéntate», dijo sin girarse. Lucía obedeció. El silencio llenó la habitación. «Lo que hiciste anoche fue impresionante».
Lucía bajó la mirada. Solo hice lo correcto. Alejandro finalmente se giró. Sus ojos eran serios. Eso es exactamente lo que necesito. Pausa. Pero este nuevo rol no es fácil. No se trata de limpiar casas. Se trata de manejar decisiones, dinero, secretos. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Secretos? Alejandro caminó lentamente hacia ella. Quiero que manejes una transferencia. Sacó un maletín negro y lo colocó sobre la mesa. Lo abrió. Dentro había una enorme cantidad de dinero. Lucía se quedó sin aire. Este dinero debes entregarlo hoy, sin preguntas. El ambiente se volvió pesado. ¿A quién? Alejandro cerró el maletín. Eso no importa. Silencio. Lucía sintió algo extraño, una incomodidad, una alarma interna. ¿Es legal? La pregunta salió casi sin pensar. Alejandro la observó fijamente. Ese momento era la verdadera prueba. «Confía en mí», respondió. Pero Lucía no se movió. Su mente empezó a correr. Su madre enferma, la necesidad, la oportunidad de su vida. Todo estaba frente a ella. Solo tenía que aceptar. Pero algo dentro de ella no estaba en paz. «No puedo», dijo finalmente. La habitación quedó en silencio absoluto. Alejandro no reaccionó de inmediato. «¿Qué dijiste?» Lucía respiró profundo. «No puedo aceptar algo que no entiendo, ni algo que podría estar mal». El aire se volvió denso, pesado. «Podrías perderlo todo», advirtió Alejandro. «Lo sé». Sus ojos temblaban, pero su voz no. «Pero prefiero perder una oportunidad a perder mi integridad». El silencio se extendió durante varios segundos, segundos que parecían eternos. Y entonces Alejandro sonrió. Por primera vez, una sonrisa real. «Perfecto». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Qué?» Alejandro empujó el maletín hacia atrás. Esa era la prueba. Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Prueba? La última. Alejandro se sentó frente a ella. Muchos pasan la primera, pocos pasan la segunda, pero casi nadie pasa esta. Lucía no podía creerlo. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. «A partir de hoy no solo trabajas para mí», dijo Alejandro. «Eres parte de mi círculo de confianza». Pero justo cuando todo parecía terminar, el teléfono de Alejandro sonó. Su expresión cambió inmediatamente, seria, tensa. Respondió. «¿Qué pasó?» Silencio. Lucía observaba. El ambiente había cambiado. ¿Cómo que desapareció? El corazón de Lucía se aceleró. Alejandro caminó hacia la ventana. «Encuéntrenlo. Ahora». Colgó. Se giró lentamente. Y por primera vez, Lucía vio preocupación real en sus ojos. «Tenemos un problema», dijo. Pausa. Alguien sí ha estado robando. El silencio volvió, pero esta vez era el inicio de algo mucho más grande, mucho más peligroso. Y sin saberlo, Lucía acababa de entrar en un juego del que ya no podía salir. La oscuridad no solo apagó las luces, apagó la sensación de control. Por primera vez en años, Alejandro Rivas no podía ver ni prever lo que estaba pasando. El silencio duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Luego, el caos. Un golpe seco, el sonido de algo cayendo al suelo, un jadeo. «¡Lucía!». La voz de Alejandro rompió la oscuridad. «Estoy aquí», respondió ella, con la respiración acelerada. Pero algo no estaba bien. Había otro sonido. Pasos, rápidos, alejándose. «¡Se está escapando!», gritó Lucía, y sin pensarlo, Alejandro corrió hacia la puerta. La abrió de golpe. El pasillo estaba apenas iluminado por las luces de emergencia. Sombras largas, distorsionadas, y al fondo, una figura. Marcos, corriendo. «¡Seguridad!», gritó Alejandro, pero nadie respondió. Eso fue lo peor. El sistema estaba comprometido. Todo había sido planeado, cada segundo, cada movimiento.
No hay nadie, susurró Lucía llegando detrás de él. El miedo ya no era una idea, era real. Entonces estamos solos, dijo Alejandro con frialdad. Pero en su mente todo estaba encajando. Marcos no actuó solo. Eso era imposible. Bajaron las escaleras rápidamente. Cada paso retumbaba en el silencio de la mansión. La puerta principal estaba entreabierta. El viento nocturno entraba lentamente. «Se fue por ahí», Lucía señaló, pero Alejandro no se movió de inmediato. Observó, analizó, y entonces lo vio. «No», murmuró. Lucía frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Alejandro señaló hacia el exterior. Un coche negro, motor encendido, luces apagadas. Esperando. «No está huyendo», dijo lentamente. «Lo están esperando». El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza. Entonces, no era solo él. «Nunca lo fue», respondió Alejandro. Marcos salió corriendo de la casa. Miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, y en lugar de miedo, había una advertencia. Subió al coche, la puerta se cerró, y en cuestión de segundos desaparecieron en la oscuridad. El silencio volvió, pero esta vez era más pesado que nunca. Lucía rompió ese silencio. «Tenemos que llamar a la policía». Alejandro no respondió. Seguía mirando hacia donde el coche había desaparecido. «No», dijo finalmente. Lucía lo miró, sorprendida. «¿Qué? ¿Por qué?». Alejandro giró lentamente. Su expresión había cambiado. Ya no era solo enojo. Era algo más profundo. «Porque si esto es lo que creo, la policía no va a poder ayudarnos». El aire se volvió frío. «¿Qué quiere decir eso?». Alejandro respiró hondo. La información que robó Marcos no era común. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de información? Alejandro dudó, pero ya no podía ocultarlo. Nombres, silencio, personas poderosas, empresas, acuerdos ilegales. Lucía dio un paso atrás. ¿Usted estaba involucrado en eso? La pregunta fue directa, incómoda, pero necesaria. Alejandro no respondió de inmediato. «No como ellos», dijo finalmente. «Yo estaba recopilando pruebas». Lucía lo miró fijamente. «¿Pruebas? ¿Para qué?». «Para destruirlos». El impacto fue inmediato. Todo cambió. Esto ya no era una simple historia de robo, era una guerra. «Entonces, ahora ellos saben que usted sabe», dijo Lucía casi en un susurro. Alejandro asintió. «Y no van a quedarse de brazos cruzados». El miedo se volvió más real, más cercano. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucía. Por primera vez, ella no tenía una respuesta. Alejandro la miró, y en ese momento tomó otra decisión, una que no tenía vuelta atrás. «Luchamos». Lucía sintió un escalofrío. «¿Contra quién exactamente?». Alejandro respondió sin titubear. «Contra gente que no pierde». Silencio. «Entonces, ¿cómo ganamos?». Alejandro dio un paso hacia ella. Su voz bajó. «No jugando limpio». Horas después, ambos estaban en una sala oculta dentro de la mansión, una que Lucía nunca había visto. Pantallas, archivos, discos duros, información, por todas partes. «Este es el verdadero corazón de todo», dijo Alejandro. «Y ahora tú eres parte de esto». Lucía observaba todo, abrumada, pero firme. «Dígame qué hacer». Alejandro la miró con respeto. «Primero, encontramos a Marcos». Pausa. «Antes de que ellos vuelvan por nosotros». Pero en ese mismo instante, una alarma silenciosa comenzó a sonar. Una luz roja parpadeó. Alejandro giró de inmediato. «No».
Lucía sintió que el corazón se detenía. ¿Qué pasa? Alejandro la miró, y esta vez no había duda en su voz. No se fueron. Están aquí. El miedo se convirtió en realidad. Pasos, voces, sombras moviéndose detrás de las cámaras. No era uno, eran varios, y venían preparados. Lucía retrocedió lentamente. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro apagó todas las pantallas de golpe. La habitación quedó en penumbra. Ahora, dijo con una calma inquietante, sobrevivimos. La luz roja seguía parpadeando. Una, otra vez. Como un latido artificial marcando el inicio de algo irreversible. Lucía apenas respiraba. «Están dentro», susurró. Las cámaras apagadas ya no servían. El sistema de seguridad comprometido. La mansión vulnerable. Alejandro permanecía inmóvil por un segundo, pensando, calculando, porque en situaciones así, el pánico mata más rápido que cualquier enemigo. «Escúchame bien», dijo en voz baja. Lucía lo miró. «A partir de ahora, no hagas ruido, no hagas preguntas, solo confía en mí». Ella asintió. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada era firme. Los pasos se escuchaban más cerca, puertas abriéndose, voces bajas, profesionales. No eran ladrones comunes, sabían exactamente lo que buscaban. «Están revisando la casa», susurró Lucía. Alejandro asintió. «Buscan esto». Miró alrededor de la sala secreta. Toda esa información era el verdadero objetivo. «Entonces tenemos que irnos», dijo ella. Pero Alejandro negó. «No todavía». Pausa. «Si salimos ahora, nos ven». Silencio. El tiempo corría, cada segundo más peligroso. De repente, un ruido fuerte en el piso de arriba. Un golpe. Algo rompiéndose. Lucía cerró los ojos por un instante. «Van a llegar aquí». Alejandro caminó hacia una pared. Presionó un punto casi invisible. Un clic. Una parte de la pared se abrió lentamente. Un pasadizo oculto. Lucía lo miró sorprendida. «¿Desde cuándo existe esto?» «Desde que aprendí que el dinero no te protege, solo te convierte en objetivo». Su tono era frío, real. «Vamos». Entraron. La puerta se cerró detrás de ellos sin hacer ruido. Oscuridad total. Lucía sintió cómo el aire cambiaba, más frío, más denso. «No veo nada». «No lo necesitas», respondió Alejandro. Encendió una pequeña linterna. El pasadizo era estrecho, antiguo, como si hubiera sido olvidado por años. Pero claramente no lo estaba. Mientras avanzaban, los sonidos de arriba seguían. Pasos, objetos cayendo, gente moviéndose, buscando. «¿Cuántos son?», preguntó Lucía en voz baja. «Más de los que podemos enfrentar», respondió Alejandro sin dudar. Eso no era tranquilizador. De repente, un sonido distinto, más cerca, más claro. Lucía se detuvo. ¿Escuchó eso? Alejandro también lo oyó. Pasos, pero no arriba, dentro, en el mismo nivel. Su expresión cambió. «No somos los únicos que conocen este lugar». El miedo se intensificó, porque eso solo significaba una cosa. Había un traidor mucho más profundo. La linterna iluminó el pasadizo, y entonces lo vieron. Una sombra al final del túnel, inmóvil, esperando. «Se acabó el juego», dijo una voz, familiar, demasiado familiar. Lucía sintió que el estómago se le caía. «No puede ser». La figura dio un paso adelante. La luz reveló su rostro. Era
El abogado de Alejandro. El hombre que manejaba todos sus contratos. El que sabía absolutamente todo. Siempre confiando en las personas equivocadas, dijo con una sonrisa fría. Real. Alejandro apretó los puños. ¿Tú? Yo, respondió sin vergüenza. Marcos solo era una pieza, pero yo soy quien mueve todo. El silencio fue brutal. ¿Por qué?, preguntó Lucía. El hombre la miró. Porque la información vale más que la lealtad. Pausa. Y tú entraste en el momento equivocado. Alejandro dio un paso al frente. Si querías dinero, lo tenías. El hombre negó lentamente. No entiendes. Su mirada se volvió más oscura. Esto no es sobre dinero. Silencio. Es sobre poder. Las palabras pesaron en el aire. Y tú estabas a punto de destruir a gente que no se deja destruir. Lucía entendió en ese momento. Esto era mucho más grande, más profundo, más peligroso de lo que jamás imaginó. El abogado levantó lentamente su mano. Y entonces, algo brilló. Un arma, pequeña, silenciosa, pero mortal. Dame el acceso, dijo. Alejandro no se movió. No. Respuesta directa, sin miedo. El hombre sonrió. Entonces, esto termina aquí. Lucía sintió que todo se detenía. El tiempo, el aire, todo. Pero justo cuando el dedo estaba a punto de presionar el gatillo, Alejandro hizo algo inesperado. Sonrió. No, dijo con calma. Esto apenas comienza. El hombre frunció el ceño confundido. ¿Qué? Y en ese instante, las luces del pasadizo se encendieron de golpe. Un sonido fuerte, metálico. Puertas cerrándose, bloqueos activándose. El abogado miró alrededor. Demasiado tarde. ¿Qué hiciste? Alejandro lo miró fijamente. Activé el protocolo. Pausa. Ahora, nadie sale de aquí. El silencio se volvió mortal, porque esta vez no había escapatoria. No para nadie. Las luces encendidas transformaron el pasadizo en algo completamente distinto. Lo que antes era oscuridad y escape, ahora era una trampa. Fría, cerrada, sin salida. El sonido metálico de los bloqueos sellándose retumbó en las paredes estrechas. Una vez, 2 veces. Definitivo. El abogado giró lentamente sobre sí mismo, observando cada rincón como un animal que acaba de darse cuenta de que la jaula ya está cerrada. ¿Qué hiciste? Su voz ya no sonaba tan segura. Alejandro no respondió de inmediato. Solo lo miró, con una calma que no era normal. Era peligrosa. Te dije que esto apenas comenzaba. Lucía detrás de él apenas podía procesar lo que estaba pasando. ¿Qué es este protocolo?, susurró. Alejandro respondió sin apartar la mirada del traidor. Un sistema que diseñé cuando entendí que no todos los enemigos están fuera. Algunos se sientan a tu lado. El abogado apretó el arma con más fuerza, pero algo había cambiado. Ya no tenía el control total. No puedes mantenernos aquí para siempre, dijo, intentando recuperar autoridad. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. No necesito hacerlo. Silencio. Solo el tiempo suficiente. El ambiente se volvió más pesado, más tenso. Cada segundo, más peligroso. De repente, un sonido. Pasos. Pero no eran los mismos de antes. Eran más organizados, más firmes, más numerosos. Lucía abrió los ojos. ¿Escucha eso? Alejandro asintió, y por primera vez desde que todo comenzó, una leve ventaja apareció en su rostro. Ya llegaron. El abogado frunció el ceño. ¿Quiénes?
La respuesta llegó sola. Voces, órdenes, armas cargándose, y luego un golpe fuerte al otro lado de la pared. A seguridad privada, nadie se mueva. El aire cambió por completo. El abogado dio un paso atrás. No, murmuró, pero ya era tarde. Alejandro había estado un paso adelante todo el tiempo. ¿De verdad creíste que no tenía un plan B?, dijo con frialdad. La pared lateral se abrió de golpe. Hombres armados entraron rápidamente. Profesionales, precisos. El arma del abogado cayó al suelo en cuestión de segundos. Inmovilizado, sin opciones, sin control. El silencio después de eso fue ensordecedor. Lucía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se terminó, dijo en voz baja. Pero Alejandro no respondió. Seguía mirando al hombre que había traicionado todo. ¿Quién más?, preguntó, directo, sin rodeos. El abogado sonrió, incluso en el suelo, incluso derrotado. Eso fue lo más inquietante. ¿De verdad crees que esto termina aquí? Lucía sintió un escalofrío. Habla, ordenó Alejandro. Pero el hombre negó lentamente. Esto ya está en marcha. Y tú no puedes detenerlo. Silencio. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, peligrosas. Llévenselo, ordenó Alejandro. Los hombres lo levantaron, pero antes de desaparecer por el pasadizo, el abogado dijo algo más, algo que cambió todo. Revisa el archivo número 47. Miró directamente a Lucía. Ahí empieza la verdad. Y luego se lo llevaron. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era miedo, era anticipación. Lucía miró a Alejandro. ¿Qué es el archivo 47? Alejandro no respondió de inmediato, porque en su mente, ese número ya había encendido una alarma. Una real. No debería existir, murmuró. Lucía sintió que algo no estaba bien. ¿Qué quiere decir? Alejandro la miró, y por primera vez había duda en sus ojos. Ese archivo fue eliminado hace años. O eso creía. Minutos después, ambos estaban de vuelta en la sala secreta. El sistema había sido reactivado. Pantallas encendidas, datos fluyendo. Pero el ambiente era distinto. Más oscuro, más profundo. Lucía se acercó al sistema. Aquí. Tecleó rápidamente, buscando, accediendo, y entonces se detuvo. Lo encontré, susurró. Archivo 47. Activo, intacto, como si nunca hubiera sido borrado. Alejandro se acercó lentamente. Ábrelo. Lucía dudó un segundo, pero lo hizo. Clic. La pantalla cambió, y lo que apareció los dejó completamente en silencio. Imágenes, documentos, grabaciones, pero no de extraños, no de enemigos. Eran de Alejandro. Lucía retrocedió. ¿Qué es esto? Alejandro no respondió. No podía, porque lo que estaba viendo era imposible. Eso no puede ser real. En la pantalla había pruebas de reuniones, acuerdos, transferencias. Todo lo que él decía estar investigando, parecía que él mismo lo había hecho. Lucía lo miró lentamente. ¿Señor? El aire se volvió pesado, porque ahora la duda había cambiado de lugar. Y por primera vez desde que todo comenzó, la pregunta más peligrosa apareció. ¿Y si el verdadero enemigo nunca estuvo afuera? El silencio frente a la pantalla era insoportable. No era un silencio normal. Era el tipo de silencio que cambia todo. Lucía no podía apartar la mirada. Las imágenes seguían pasando una tras otra. Fechas, reuniones, transferencias millonarias, firmas digitales. Todo apuntando a una sola persona. Alejandro Rivas. Esto no puede ser real. Su voz apenas salió, pero Alejandro no respondió. Estaba completamente inmóvil, sus ojos fijos en la pantalla, como si estuviera viendo a un extraño con su propio rostro. Diga algo. Lucía lo miró, pero esta vez no como antes.
Algo había cambiado. Una duda, pequeña pero peligrosa. ¿Usted sabía de esto? La pregunta quedó en el aire, pesada, incómoda, inevitable. Alejandro finalmente respiró profundo. No. Respuesta directa, pero no suficiente. Lucía frunció el ceño. Entonces, explíqueme, señaló la pantalla, porque todo esto dice lo contrario. Silencio. Alejandro cerró los ojos por un segundo, pensando, recordando, buscando algo que no estaba. Hay algo que no encaja, murmuró. Esto está demasiado perfecto. Lucía no entendía. ¿Perfecto? Alejandro asintió. Se acercó más a la pantalla, analizando, detalle por detalle. Cada archivo, cada imagen, cada dato. Pausa. Está diseñado para no dejar dudas. Se giró hacia ella. Y eso es exactamente lo que lo hace sospechoso. Lucía se quedó en silencio, procesando. ¿Alguien lo incriminó? Alejandro no respondió de inmediato, pero en su mirada había algo más profundo, algo más oscuro. O, dijo lentamente, o alguien quiere que tú creas eso. El aire se tensó. ¿Yo? Lucía dio un paso atrás. ¿Está diciendo que esto es para engañarme? Estoy diciendo, Alejandro bajó la voz, que esto apareció justo cuando empezaste a confiar en mí. Silencio. Las piezas empezaban a moverse, pero no encajaban aún. Lucía volvió a mirar la pantalla. Algo llamó su atención. Un detalle. Pequeño, pero fuera de lugar. Espere. Se acercó más. Esta fecha. Alejandro también miró. ¿Qué tiene? Lucía señaló. Ese día, usted estaba conmigo. El tiempo pareció detenerse. Alejandro frunció el ceño. ¿Estás segura? Completamente. Pausa. Ese fue el día que fuimos al hospital. Por mi madre. Silencio. Eso lo cambiaba todo. Porque en el archivo, ese mismo día, aparecía Alejandro en una reunión secreta, en otro lugar, a otra hora. Entonces es falso, dijo Lucía, pero Alejandro negó lentamente. No. Lucía lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Alejandro dio un paso atrás, su mente trabajando más rápido que nunca. No es falso. Pausa. Es manipulado. El ambiente se volvió aún más pesado. Alguien está usando partes reales mezcladas con mentiras. Lucía sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué es verdad y qué no? Alejandro la miró. Y esa era la pregunta más peligrosa. Eso es exactamente lo que quieren que no sepamos. De repente, un sonido interrumpió todo. Un archivo nuevo, apareciendo en la pantalla, sin que nadie lo tocara. Lucía se quedó helada. Yo no hice eso. Alejandro tampoco. Ambos miraron la pantalla. El archivo tenía un nombre simple. Verdad final. .mp4. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza. No me gusta esto, susurró. Alejandro no dijo nada, solo observó. Ábrelo. Lucía dudó, pero lo hizo. Clic. La pantalla se volvió negra. 1 segundo, 2. Y luego, una imagen apareció. Era una grabación de una habitación oscura, una silla y alguien sentado, con la cabeza baja. La cámara se acercó lentamente y cuando levantó el rostro, Lucía dejó de respirar. No.
Era Alejandro, pero no el Alejandro de ahora. Este estaba golpeado, cansado, desesperado. Si estás viendo esto, dijo en la grabación, es porque todo salió mal. El Alejandro real dio un paso atrás. Esto no puede ser imposible. Pero el video continuó. No sé en quién confiar. Pausa. Ni siquiera en mí mismo. El silencio era total. Lucía no se movía, no parpadeaba. Hay partes de mi memoria que no están. El impacto fue inmediato. Alguien está jugando conmigo, dijo la versión grabada. Y si no descubro quién es, todo se va a perder. Lucía miró lentamente al Alejandro real. Memoria, susurró. Pero el video no había terminado. Si estás viendo esto, significa que Lucía, tú, estás involucrada. El corazón de ella se detuvo un segundo. ¿Qué? En la pantalla, Alejandro la miró directamente, como si supiera que ese momento llegaría. Confía en tus instintos, dijo. Pausa. Porque tú eres la clave de todo esto. El video se cortó. Pantalla negra. Silencio absoluto. Lucía retrocedió lentamente. ¿Qué significa eso? Alejandro no respondió, porque ahora él también tenía dudas, reales, profundas, peligrosas. Yo no recuerdo haber grabado eso, dijo en voz baja. Lucía lo miró, pero esta vez con miedo. Entonces, ¿quién realmente eres? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Y en ese momento, ambos entendieron algo aterrador. Esto ya no era solo una conspiración externa, era algo dentro, dentro de la mente, dentro de la memoria, dentro de la verdad misma. Y lo peor, apenas estaban empezando a descubrirlo. El silencio después del video no fue normal. Fue pesado, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más difícil de respirar. Lucía no apartaba la mirada de Alejandro, pero ya no lo veía igual. Ya no era solo el hombre que le dio una oportunidad, ahora era un misterio. Usted dijo que no recordaba esto. Su voz tembló ligeramente. Pero ese video es usted. Alejandro pasó una mano por su rostro, intentando ordenar pensamientos que ya no encajaban. Lo sé, murmuró, y eso es exactamente el problema. Caminó lentamente hacia atrás, como si necesitara distancia, incluso de sí mismo. Hay lagunas, dijo, momentos que no puedo recordar con claridad. Lucía frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Alejandro dudó, y esa duda lo dijo todo. No lo sé. Silencio. Esa respuesta era peor que cualquier verdad. Lucía respiró profundo, intentando mantenerse firme. Entonces tenemos dos opciones, dijo. O alguien manipuló todo esto desde afuera, pausa, o usted está involucrado, sin saberlo. Las palabras quedaron flotando, peligrosas, pero necesarias. Alejandro no se ofendió, no reaccionó, porque en el fondo, él también lo estaba considerando. Hay una tercera opción, dijo finalmente. Lucía lo miró. ¿Cuál? Alejandro levantó la mirada. Sus ojos, diferentes, más oscuros, más serios. Que haya dos versiones de mí. El escalofrío fue inmediato. Eso no tiene sentido. Tiene más sentido del que crees, respondió. Alguien con acceso a mi información, mis movimientos, mis cuentas. Pausa. Podría replicar todo. Lucía negó. Pero no tu memoria. Silencio. Ahí estaba el problema. De repente, un sonido interrumpió todo. Un golpe seco, en la puerta de la sala. Ambos se giraron.
Tensión inmediata. Pensé que el protocolo bloqueaba todo, susurró Lucía. Alejandro no respondió. Se acercó lentamente. Otro golpe, más fuerte. Señor Rivas. Una voz, distorsionada, pero conocida. Sabemos que está ahí. El corazón de Lucía se aceleró. No puede ser. Alejandro apretó los puños. ¿Quién es? Silencio. Y entonces la respuesta llegó. Soy yo. El mundo se detuvo. Lucía sintió que todo se rompía en su mente, porque esa voz era idéntica, exactamente igual a la de Alejandro. Eso no es posible, susurró, pero la voz volvió. Abre la puerta. Pausa. O la abrimos nosotros. Alejandro retrocedió lentamente, su mente corriendo, buscando lógica en algo que no la tenía. No abras, dijo Lucía rápidamente. Esto es una trampa. Pero la voz del otro lado se volvió más intensa. Lucía. El nombre cayó como un golpe. Si estás ahí, necesitas saber la verdad. El aire se congeló. ¿Cómo sabe mi nombre?, susurró ella. Alejandro no respondió, porque él también lo sabía. Él te está mintiendo, dijo la voz, directo, frío, preciso. Lucía miró a Alejandro. ¿Qué está pasando? Pero Alejandro no hablaba, solo escuchaba, porque cada palabra era un ataque directo a su realidad. Ese no eres tú, dijo la voz desde fuera. Yo soy el verdadero. El silencio fue absoluto. Lucía retrocedió un paso. No. Pregúntale por el archivo 47, continuó la voz. Pregúntale qué pasó antes de que lo borrara. Lucía giró lentamente hacia Alejandro, sus ojos llenos de duda. ¿Qué pasó? Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, no tenía respuesta. El golpe en la puerta fue brutal, más fuerte, más desesperado. «No tenemos tiempo», gritó la otra voz. «Ellos, vienen». Lucía sintió que todo se desmoronaba. ¿Ellos quiénes? Los mismos que crearon todo esto. Silencio. Todo esto. Pausa. A él. El miedo cambió de forma. Ahora era algo más profundo, más psicológico, más real. Lucía miró a Alejandro una vez más. «Dígame la verdad», susurró. «¿Quién es usted?» El silencio fue largo, pesado, y finalmente Alejandro habló, pero su voz ya no sonaba igual. «No lo sé». El impacto fue total. La puerta empezó a ceder, metal doblándose, el sistema fallando, el tiempo acabándose. Lucía respiró rápido, mirando a uno y luego a la puerta. «No puedo confiar en los dos», dijo. Pausa. «Pero tengo que elegir». El corazón latiendo fuerte, la mente corriendo, y entonces tomó una decisión. Caminó hacia la puerta. Alejandro reaccionó. «¡Lucía! ¡No!». Pero ella se detuvo frente a él. Lo miró fijamente. «Si estás diciendo la verdad», pausa, «confía en mí». El silencio fue el último momento de calma. Antes de todo, la puerta cedió, se abrió con fuerza, y en el marco apareció Alejandro. El mismo rostro, la misma mirada, la misma voz. Dos versiones, una realidad rota y una sola verdad que estaba a punto de revelarse. El tiempo se detuvo. Dos hombres, un mismo rostro, una misma voz, pero una sola verdad. Lucía estaba en medio. Su respiración era rápida, descontrolada. Sus ojos iban de uno a otro, buscando algo, un detalle, una señal, algo que le dijera quién era real. Pero no había nada. Eran idénticos, perfectamente idénticos. «Aléjate de él», dijo el Alejandro que acababa de entrar, su voz firme, segura. «Él es la copia». El otro Alejandro, el que había estado con Lucía todo ese tiempo, dio un paso adelante. «No le creas», respondió. «Eso es exactamente lo que quieren». Lucía levantó las manos. «¡Basta!».
El silencio explotó en la habitación. No voy a escuchar a ninguno. Pausa. Hasta que alguien me diga la verdad. Ambos se miraron. Tensión pura. Empieza tú, dijo Lucía, señalando al que entró. El nuevo. Él asintió. Respiró profundo. Todo esto es un experimento. Las palabras cayeron como un golpe. Un proyecto secreto. Pausa. Para crear control absoluto. Lucía frunció el ceño. ¿Control de qué? De las personas. Respondió sin dudar. Memoria, decisiones, identidad. El aire se volvió más frío. Yo descubrí todo esto, continuó, y antes de que pudieran detenerme, escondí la información. Miró directamente al otro Alejandro, y me dividieron. Silencio. ¿Dividieron? Susurró Lucía. Dos versiones, dijo. Una con recuerdos, otra con acceso. El corazón de Lucía se aceleró. Él señaló al Alejandro con el que ella había estado. Tiene la vida. Pausa. Pero yo tengo la verdad. El silencio fue absoluto. Lucía giró lentamente hacia el otro. ¿Es cierto? El Alejandro original no respondió de inmediato, pero esta vez no negó. No lo sé, dijo, pero encaja. Lucía sintió que el mundo se rompía otra vez. ¿Cómo que no lo sabes? Porque si eso es cierto, pausa, entonces parte de mí nunca estuvo completa. El segundo Alejandro dio un paso más cerca. Lucía, escúchame. Su voz era intensa, urgente. Ellos no pueden controlar lo que no entienden. Pausa. Y tú eres la variable que no vieron venir. Lucía lo miró, confundida. ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú fuiste la única persona que tomó decisiones reales. Silencio. Sin manipulación. Pausa. Sin miedo. El impacto fue inmediato. Por eso necesitas decidir ahora. ¿Decidir qué?, preguntó Lucía. El segundo Alejandro respondió sin dudar. ¿Quién se queda y quién desaparece? El aire se volvió pesado, irrespirable. El Alejandro original habló entonces. Si él tiene razón, miró a Lucía, entonces solo uno de nosotros puede existir. Pausa. El otro es un riesgo. Silencio. Para todos. Lucía cerró los ojos por un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Recordó todo. La noche en la habitación, el sobre de dinero, la prueba, las decisiones, las dudas, las miradas, todo. Y entonces abrió los ojos. Caminó lentamente. 1, 2 pasos. Se detuvo frente a uno de ellos. Lo miró fijamente. Tú, susurró. Pausa. Dudaste. El hombre no respondió. Y eso te hace humano. Lucía dio un paso atrás. Miró al otro. Tú no dudas. Pausa. Y eso te hace peligroso. El silencio lo dijo todo. El segundo Alejandro sonrió levemente. Pero no era una sonrisa cálida. Era fría, calculada. Mala elección, dijo. Y en ese instante, todo pasó rápido, demasiado rápido. Sacó un arma, pero esta vez no fue el único. Alejandro reaccionó. Un movimiento, un forcejeo, un disparo. El sonido retumbó en toda la sala. Silencio total. Lucía abrió los ojos lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Miró al frente. Uno de ellos estaba en el suelo, inmóvil. El otro, de pie, respirando con dificultad. Se acabó, dijo, pero no sonaba victorioso. Sonaba vacío. Lucía dio un paso atrás. ¿Quién? No terminó la frase, porque en ese momento
Algo inesperado ocurrió. El hombre que estaba en el suelo se movió. Un leve movimiento, pero suficiente. No, susurró Lucía. El juego no había terminado. El hombre en el suelo habló, débil, pero claro. ¿Ves? Pausa. Esto nunca fue sobre quién es real, sino sobre quién elige serlo. Lucía sintió un escalofrío. Silencio. Y en ese momento todo encajó. La memoria, la manipulación, las pruebas. Lucía era la única constante, la única verdad. Alejandro, el que estaba de pie, la miró. ¿Y ahora qué?, preguntó. Y por primera vez, no como líder, no como millonario, sino como alguien que necesitaba una respuesta. Lucía respiró profundo. Miró alrededor, la sala, las pantallas, el caos, y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Ahora destruimos el juego. El silencio final no fue de miedo, fue de decisión.